Página 21 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Continuación de la introducción. 0.3 Estructura del libro. Los trabajos que integran la obra son resultado de un esfuerzo colectivo de reflexión, que desde diversas perspectivas teóricas y abordajes metodológicos, pretenden contribuir a la comprensión de las diversas dimensiones de la desigualdad, políticas, económicas, educativas, espaciales, y simbólicas, las cuales han cristalizado en la fragmentación que hoy caracteriza a la sociedad mexicana. Sociólogos, antropólogos, geógrafos, urbanistas, economistas y politólogos, entre otros, nos encontramos en el Seminario Institucional Las Dimensiones de la Desigualdad, espacio de reflexión plural y multidisciplinario que durante 2 años tuve la oportunidad de coordinar en el Instituto de Investigaciones Sociales. Las contribuciones que conforman esta obra no comparten una misma perspectiva analítica, son resultado de los trabajos propios de cada uno de los autores, desarrollados desde sus respectivas trayectorias académicas, disciplinas y líneas de investigación relacionadas con las diferentes dimensiones de la desigualdad. Las primeras versiones de los diferentes capítulos, fueron presentadas, discutidas y debatidas en el espacio referido, el cual constituyó una fuente de retroalimentación para después reelaborar las reflexiones. El presente libro es una invitación a recorrer los laberintos de la desigualdad, con el propósito de entender las grietas que han dejado más de 3 décadas ininterrumpidas de políticas neoliberales en la sociedad mexicana. Congruente con lo resaltado en la sección anterior, los distintos capítulos permiten mostrar cómo las políticas y los discursos que las sustentan, tienen profundas implicaciones tanto en la distribución de los recursos materiales, el ingreso, la riqueza, el empleo, la educación, la vivienda, el acceso a la protección social, como en las experiencias subjetivas de los individuos y sus interacciones cotidianas, en el trabajo, en la escuela, en el fraccionamiento cerrado, en el espacio público, su autovaloración y sus expectativas de mejoramiento. En un contexto en el que las desigualdades históricas han devenido en fragmentación social, las grietas a las que aquí nos referimos, son el resultado de una multiplicidad de factores y procesos que se intersectan: políticas regresivas, falta de voluntad política de las élites gobernantes, trabajos precarios, promesas de movilidad social incumplidas, regímenes de bienestar, o malestar limitados y que fomentan la estratificación, experiencias escolares fragmentadas, los otros, despreciados, la ciudad segregada. Nos interesa aquí no solo explorar las múltiples dimensiones de la desigualdad así como los diversos abordajes y metodologías desarrolladas para su análisis, sino poner de relieve la profunda injusticia social que ellas revelan. Pretendemos contribuir a la elaboración de un diagnóstico complejo, sólido y fundamentado, con evidencias e investigación empírica, acerca de una realidad que resulta insostenible si pretendemos pertenecer a una misma sociedad. ¿Cuánta desigualdad puede seguir tolerando una sociedad como la mexicana? ¿Hasta dónde pueden seguir ahondándose las brechas de recursos, de oportunidades, de empatía y reconocimiento? Este esfuerzo colectivo pretende ser una contribución para pensar en una sociedad más justa, digna y valiosa para todos. El libro está organizado en 4 partes, orientadas a dar cuenta de las diversas dimensiones que muestra la desigualdad y sus expresiones en un contexto atravesado por políticas pro-mercado. En la primera parte, riqueza, trabajo e ingresos en tiempos de neoliberalismo, paradójicamente, iniciamos el recorrido con el capítulo 1, El camino menos transitado, políticas para la igualdad social, donde Juan Carlos Moreno Brit, Luis Monroy y Nubia Pedraza se preguntan qué tipo de políticas públicas se requieren para reducir la desigualdad en México, precisamente, las que no se han aplicado hasta el momento. Así,
Una primera aproximación para entender las persistentes y abismales desigualdades en el país, nos remite entre a otros elementos, a la falta de voluntad política de las élites gobernantes para reducirla y de tal modo poder transitar hacia una sociedad más equitativa, por la senda de lo que los autores denominan un desarrollo robusto, integral y sostenido. Ello requiere de un horizonte amplio y un enfoque multidimensional que permita influir sobre la desigualdad, mediante una batería de intervenciones diversas. Tales intervenciones se extienden desde el diseño de políticas públicas inspiradas en una perspectiva de ciclo de vida orientadas a prevenir la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la pobreza, a entablar un compromiso de igualación horizontal que garantice un piso mínimo de servicios mediante la cobertura universal y provisión pública efectiva tanto de servicios de salud como de educación formal, junto a la regulación del mercado laboral con el propósito de garantizar empleo digno, y políticas de desarrollo regional. Por supuesto, si el objetivo consiste efectivamente en redistribuir el ingreso y la riqueza, un elemento clave para sostener tales políticas es un sistema tributario progresivo, así como la ampliación de la base gravable, sobre todo mediante impuestos a la renta y la propiedad de las clases privilegiadas. Finalmente, se destaca la necesidad de dinamizar el mercado interno ante el evidente fracaso de la estrategia de crecimiento centrada en las exportaciones, así como las profundas repercusiones que para la cohesión social tienen tanto la concentración del ingreso en unas pocas familias como la falta de oportunidades para la mayoría. De tal modo, como señalamos en el inicio, el capítulo muestra que las abismales desigualdades que atraviesan la sociedad mexicana, distan de ser un resultado natural de la globalización capitalista, son el producto, entre otros elementos, de las políticas implementadas. Lejos de promover una sociedad más equitativa de la riqueza, ellas han facilitado la concentración del ingreso en unas pocas familias, ultraprivilegiadas, así como el deterioro de las condiciones de vida y de la calidad de las oportunidades para las mayorías, lo cual ha erosionado la convivencia social. En el capítulo 2, Movilidad social intrageneracional en México. La herencia social del primer trabajo, Fiorella Mancini aborda la problemática de la reproducción de las desigualdades durante el curso de vida. Asimismo, explora en qué medida el primer trabajo se constituye o no en un destino, en una herencia social. A partir de datos provenientes del módulo de Movilidad Social Intergeneracional, MSI, de la Encuesta Permanente de Hogares en México de 2016, el capítulo muestra cómo en el mercado de trabajo surgen, se institucionalizan y reproducen no solo las posiciones de clase sino también las distancias entre las mismas. Por un lado, entonces, se observa que una buena parte de la población trabajadora durante su trayectoria laboral experimenta ciertas posibilidades de transitar hacia posiciones sociales más altas respecto del primer empleo, relacionadas tanto con la tercerización de la economía, como con procesos de individualización que hacen más heterogéneas dichas trayectorias. Sin embargo, la autora destaca que la posibilidad de escapar de la situación inicial de desventaja se presenta principalmente en carreras laborales que inician en trabajos menos precarios o hacia posiciones sociales relativamente cercanas en el esquema de clases, en un contexto caracterizado por una fuerte rigidez en los extremos de la estructura social. El capítulo muestra que el mercado de trabajo en México opera más como reproductor de desigualdad social y de la estructura de clases que como espacio de oportunidades de mejoramiento y movilidad social ascendente. Las trayectorias laborales expresan procesos de acumulación de ventajas y desventajas en los sectores privilegiados y desfavorecidos, respectivamente. Es decir, quienes inician sus carreras laborales en los peldaños más bajos de la estructura ocupacional, tienden a permanecer en empleos precarios. Quienes lo hacen desde posiciones más favorables, suelen ascender en ella. El análisis pone de manifiesto que es mayor la rigidez y polarización entre las mujeres que entre los hombres, lo que expresa la profunda negación de las desigualdades,
intracategoriales, que caracterizan la negación de las mujeres en el mercado de trabajo. En el capítulo 3, Desigualdad en el trabajo y pragmatismo, el caso de los estudiantes universitarios, Ángela Giglia nos muestra otra cara del mercado de trabajo como reproductor de desigualdad negación des. A partir de un abordaje etnográfico, analiza las experiencias de jóvenes estudiantes universitarios que desempeñan empleos negación ríos en servicios, meseros, repartidores, demostradores, vendedores, call centers, que padecen una fuerte inestabilidad en sus ingresos. En muchos casos, solo perciben propinas y comisiones. La autora nos invita a articular historia y biografía para entender cómo se vive y se responde a la precariedad laboral en un contexto como el mexicano, caracterizado por un sistema de protección social limitado y fragmentado, una salarización que nunca logró extenderse al connegación junto de los trabajadores, así como la ausencia de sindicatos fuertes, legítimos e independientes. Dicho contexto, cuyas características históricas se han exacerbado luego de más de 3 décadas de políticas neoliberales, moldea las respuestas de los jóvenes frente a la precariedad laboral y los abusos patronales, donde predomina una concepción instrumental del trabajo y una actitud pragmática que oscila entre una resignada aceptación y la indignación impotente, frente a experiencias la negación morales de incertidumbre permanente. En tal sentido, las experiencias laborales de los jóvenes universitarios, parecieran operar como una palestra de entrenamiento y disciplinamiento, para hacer frente a la precariedad y la desigualdad propias de las relaciones laborales del capitalismo neoliberal. En la segunda parte, Política, Estado y Ciudadanía s. Negación dando las brechas, los capítulos 4 y 5 nos conducen a reflexionar acerca de cómo las instituciones del Estado en general, y las responsables de la provisión de bienestar en particular, no solo generan, sino que reproducen y agudizan tanto la desigualdad como la segmentación social. Dicha tendencia parece haberse exacerbado en los tiempos de neoliberalismo. En el capítulo 4, Desigualdad y regímenes de bienestar, una mirada teórica, Carlos Barba inicia su propuesta analítica contrastando las concepciones de bienestar en los enfoques liberales y relacionales de la desigualdad. Para los primeros, el bienestar es producto de las capacidades individuales para competir en el mercado, por lo que las desigualdades sociales se justifican como el resultado de diferencias en los méritos, talentos y esfuerzos personales. En contraste, para los enfoques relacionales, las estructuras sociales, las relaciones de poder, el tejido institucional y la construcción simbólica de las diferencias resultan fundamentales para explicar la producción y persistencia de la desigualdad. De tal modo, las desigualdades son producto de condiciones tanto objetivas como subjetivas, así como de una relación dialéctica entre estructuras sociales y estructuras simbólicas. En esta segunda perspectiva, el autor inscribe la teoría sobre los regímenes de bienestar desarrollada por Gösta Sping Andersen en el contexto europeo. Dicha perspectiva nos permite explorar de manera comparada cómo el rol asumido por el Estado, el mercado y la familia en la provisión de bienestar frente a una determinada estructura de riesgos sociales, moldea el acceso desigual de individuos, familias y grupos sociales tanto al bienestar como a las distintas formas de ciudadanía social. Las capacidades de desmercantilización y desfamiliarización de los diversos regímenes resultan decisivas en la distribución del poder en cada sociedad, puesto que contribuyen a reproducir o modificar las desigualdades que el mercado genera, particularmente, el mercado laboral, así como la división de tareas dentro de la familia. En dicho contexto, el autor se propone dar cuenta del potencial heurístico, analítico y comparativo de esta teoría para analizar la provisión de bienestar y sus repercusiones en la desigualdad en América Latina, teniendo en cuenta las especificidades de las trayectorias nacionales y sus contrastes con los países europeos. De tal modo,
Analiza las tipologías propuestas por diferentes autores para los países de la región. Luego, presenta su propia tipología, que distingue entre los regímenes universalistas, los duales y los excluyentes. Asimismo, la aplica al análisis del periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Barba sostiene que los resultados desiguales del involucramiento del Estado en temas sociales, el empleo, la educación, la salud, la pobreza y la concentración del ingreso, parecen responder más a las características que los regímenes de bienestar adoptaban en esos momentos que a la dinámica económica, como suele considerarse. Luego de la propuesta analítica del capítulo anterior para comprender la especificidad de los regímenes de bienestar en América Latina así como sus repercusiones en la desigualdad, en el capítulo 5, Dinámicas históricas de desigualdad en el régimen de bienestar mexicano, Enrique Valencia parte de entender la desigualdad como forma de estructuración del poder. Además, analiza las dinámicas generadoras de esta tanto en las políticas sociales como en la trayectoria del régimen de bienestar mexicano. El autor centra su análisis en la seguridad social. Dicha trayectoria está marcada por el tránsito de un régimen corporativo autoritario, al que caracteriza como dual, a uno de dualismo institucionalizado en el escenario actual, que se sustenta en un sistema de beneficios altamente jerarquizados, muy bajo compromiso fiscal y un universalismo minimalista, reducido a la provisión de paquetes mínimos. En este contexto surgen programas, de transferencias y servicios, caracterizados por el rápido incremento de la cobertura, beneficios limitados y bajos presupuestos, sin estatus de derechos sociales. En el nuevo régimen, queda ausente el conflicto fiscal distributivo. Asimismo, se muestra un claro consenso entre las élites económicas y la tecnocracia en el Estado. De tal manera sostiene el autor, la nueva institucionalidad que surge bajo el modelo neoliberal se convierte en una poderosa barrera que impide la redistribución, puesto que no solo genera nuevas desigualdades, de ingresos, de acceso a servicios, de reglas de distribución de beneficios, sino que bloquea las posibilidades de transitar a un universalismo pleno, el cual supone un estatus equitativo, cobertura generalizada de derechos y beneficios comunes a la ciudadanía. En la tercera parte, el recorrido por los laberintos y dimensiones de la desigualdad nos conduce a la escuela, de la reproducción a la fragmentación social. Esta parte explora uno de los espacios donde la desigualdad se encarna y se reproduce con mayor contundencia, en el nivel medio superior, en el que se centran los capítulos 6 y 7. Este nivel educativo, equivalente a 12 años de educación, es considerado como el mínimo necesario para avizorar alguna puerta de entrada a los cada vez más escasos empleos de calidad. Es decir, aunque de ninguna manera garantiza el acceso a un buen empleo, la no finalización de este nivel bloquea dichas posibilidades. Asimismo, permite anticipar trayectorias signadas por la precariedad, la inseguridad laboral y los bajos salarios. Aunque desde 2012 el nivel medio superior es parte de la educación obligatoria en México, presenta las mayores tasas de interrupción y abandono, sobre todo entre los jóvenes de los niveles socioeconómicos más bajos. Su expansión ha estado acompañada de una diferenciación institucional cada vez mayor, especialmente en la oferta educativa. Se trata de un sistema muy heterogéneo y poco coherente en lo interno, con diferencias muy marcadas en cuanto a calidad de la enseñanza, prestigio de los programas, posibilidad de continuar los estudios en la universidad y reconocimiento en el mercado de trabajo. En el capítulo 6, la transición al nivel medio superior de educación en México. Desigualdades en perspectiva vertical y horizontal, 1965-2010. Emilio Blanco distingue entre desigualdades educativas verticales y horizontales. Mientras que las primeras hacen referencia a la transición de un nivel educativo a otro, las segundas nos remiten a diferencias entre quienes se distribuyen en escuelas así como a orientaciones cualitativamente distintas dentro del mismo nivel educativo.
El capítulo se centra en el análisis de estas últimas desigualdades en nivel medio superior con base en los datos del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, MSI, 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De manera general, se observa que los estratos sociales más bajos acceden a las modalidades de menor prestigio, lo que va a repercutir en sus futuras opciones educativas y laborales. Aunque no hay relación directa entre la alta diferenciación de modalidades educativas y la desigualdad social, el problema surge cuando, como en el caso de México, el acceso a tales modalidades queda condicionado por características adscriptivas de los sujetos, la condición étnica, el color de la piel, el tamaño de la localidad de nacimiento, el nivel socioeconómico del hogar de origen, o bien fuertemente relacionados con ellas, como el logro educativo, lo cual pone de manifiesto que el sistema se halla socialmente segmentado y contribuye a la reproducción de la desigualdad. Las modalidades de la oferta educativa se constituyen así en destinos que contemplan distintas probabilidades, según las características adscriptivas de los individuos. Las oportunidades de acceso a las opciones privilegiadas del sistema, bachilleratos generales vinculados con una universidad, y bachilleratos del sector privado, tienden a ser mayores a medida que el nivel socioeconómico del joven asciende, si ha residido en localidades grandes, si tiene un color de piel claro, y si proviene de escuela privada. De tal manera advierte el autor, el incremento sostenido en la cobertura de la educación media superior en las últimas décadas, ha ido acompañado de desigualdades educativas persistentes, las cuales no solo reproducen la desigualdad social sino que parecen estar conduciendo a una marcada fragmentación del sistema escolar en lo referente a las diversas calidades. Los más perjudicados resultan los sectores más desfavorecidos, cuyas opciones en el sistema educativo parecen limitarse a las menos deseables. En el marco de los debates más recientes sobre la desigualdad, destacados al inicio, en el capítulo 7, Expansión educativa en México y nuevas desigualdades de clase, Gonzalo Sarabí nos propone trascender la perspectiva unidimensional, individual, y cuantificable de ella, para poder asumir su carácter multidimensional, relacional y experiencial. Al respecto, la educación se presenta como un caso paradigmático de la disociación que hay entre la medición y la experiencia de la desigualdad. Para tal fin, analiza esta última a partir de la experiencia escolar de clase. Desde una perspectiva etnográfica, el autor nos invita a explorar cómo se expresa la desigualdad no solo en la diferencia en los años de escolaridad o las credenciales obtenidas por distintos individuos, sino en la experiencia escolar de sectores sociales diferentes. En coincidencia con los hallazgos de Emilio Blanco en el capítulo anterior, Sarabí destaca que en la educación media superior es donde cristalizan con mayor solidez las desigualdades de la experiencia escolar, y caracteriza su actual expansión en México como una mayor inclusión que se desenvuelve mediante inclusiones desiguales. La segmentación del sistema educativo es analizada mediante la conformación de circuitos escolares desiguales, que no se limitan a la fractura entre sector público y sector privado, sino que suponen experiencias escolares abismalmente contrastantes entre sectores sociales. El autor nos invita a pensar en estos circuitos como tipos ideales weberianos, la escuela acotada, de los sectores desfavorecidos, y la escuela total, de los grupos privilegiados, que ofrecen mundos diferentes para clases sociales distintas, donde la homogeneidad social de los grupos en cada circuito resulta clave para transformar las diferencias en desigualdades. En la cuarta y última parte, espacio, cultura y relaciones sociales, segregaciones y otredades, se exploran las dimensiones espaciales y simbólicas de la desigualdad. Como señalamos al inicio, los capítulos que integran esta parte permiten dar cuenta de cómo el espacio es usado para producir y reproducir un orden jerárquico y desigual, estableciendo qué clase de gente y qué clase de prácticas resultan apropiados para lugares diferentes. Creswell, 1996. Como observa Hierin,
2000, el lugar sostiene la diferencia y la jerarquía mediante la rutinización de la vida cotidiana, de manera que excluye y segrega a categorías de gente, a la vez que encarna de modos visibles y tangibles los significados culturales asignados a ellos. Por eso hablamos de segregaciones y otredades, donde claramente se intersectan las dimensiones espaciales y simbólicas, lo cual pone de manifiesto tanto el poder performativo del espacio como los discursos del otro en el contexto del neoliberalismo. En el capítulo 8, Desigualdad, suburbanización y gentrificación en ciudades capitales, los casos de Ciudad de México y Washington, D.C., Marta Steingart nos ofrece un análisis comparado de las diferencias históricas que muestran los procesos de suburbanización y gentrificación en ambas ciudades, las cuales tienen en común el fuerte incremento de la desigualdad social en las últimas décadas. La incorporación al análisis de las dimensiones de raza, etnia y clase, nos permite entender las especificidades que asumió el desplazamiento espacial de los grupos más desfavorecidos por parte de los grupos de mayores ingresos, dadas las políticas regresivas aplicadas en ambas ciudades, así como sus implicaciones en lo referente a segregación y concentración espacial de desventajas. En ambos casos, el desplazamiento urbano de los grupos más desfavorecidos se ha traducido en el crecimiento de áreas homogéneamente pobres, en una reducción de sus oportunidades para escapar de situaciones de pobreza, así como en el endurecimiento de sus condiciones de vida. En el capítulo 9, las desigualdades simbólicas en un sector de urbanizaciones cerradas en la zona metropolitana del Valle de México, Guénola Capron analiza las desigualdades simbólicas a partir de un estudio de corte etnográfico, donde se entrevistó a residentes, empleadas de servicio doméstico, policías, empleados de la construcción y de comercios de la zona. El capítulo indaga a nivel micro tanto las relaciones como las representaciones sociales de la otredad y del territorio ajeno en un contexto de colindancia cotidiana entre habitantes ricos y pobres que conduce a procesos de naturalización de la desigualdad. La autora se pregunta cómo se producen las desigualdades simbólicas y cómo el territorio contribuye a la producción de ellas. El recorrido por las diversas expresiones y dimensiones que asume la desigualdad en el contexto actual, finaliza en el capítulo 10, Neoliberalismo, desigualdad y renovación urbana en la Ciudad de México. A partir del desalojo de un mercado semifijo en una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, desde una perspectiva etnográfica Alejandra Leal explora los sentidos que asume la renovación urbana bajo el neoliberalismo. En tal contexto, el trabajo informal callejero y su incremento en las últimas décadas es visualizado como la causa del desorden urbano, no como un efecto de la reestructuración económica y de la precarización laboral como un residuo del régimen posrevolucionario y sus estructuras corporativas y clientelares o como parte del deterioro y el desorden en el espacio público. La autora sostiene que tales percepciones deben ser enmarcadas en el triunfo de la ideología de libre mercado y el énfasis neoliberal en la autonomía, la responsabilidad individual y la ciudadanía activa que han ido acompañados del ocultamiento no solo en el discurso público sino también en ciertos sectores de la academia, de la pobreza como un problema estructural inseparable de la desigualdad. Desde la perspectiva dominante, quien relacione el problema con la desigualdad es acusado de identificarse con el populismo, el clientelismo y el corporativismo. De tal modo, en los discursos de la renovación urbana, el comercio callejero es concebido como obstáculo que ha de ser removido e invisibilizado pero nunca como un asunto de pobreza, desigualdad y justicia. En suma, se concibe a los comerciantes callejeros como sujetos desordenados, incluso ilegales, que secuestran el espacio público no como ciudadanos y trabajadores, con derechos y obligaciones. Así, mediante la criminalización y demonización de los sectores desfavorecidos, considerados como perdedores y sujetos tanto de disgusto como de desprecio, la cosmovisión neoliberal hegemónica despolitiza las raíces de las desventajas y los privilegios. De esta manera se normaliza y legitima la desigualdad en la ciudad contemporánea.
Página 32.